Mijente, it's Alejandra here from Seattle. We just kicked off the Chinga La Migra tour. They say they're a sanctuary city, but they're actually working against organizers. One of the most amazing organizers I came to meet is Maru Mora, who recently was put in deportation proceedings as retaliation for her work with the Northwest Detention Center Resistance. Soy una inmigrante indocumentada. Llevo más de 14 años peleando contra este lugar, estas jaulas que les llamamos las jaulas de Tacoma, el centro de detención del noroeste. Nosotros empezamos con una acción en contra de las deportaciones en febrero del 2014, que llevó a que hubiera una huelga enorme aquí adentro, donde más de 1,200 personas se rehusaron a tomar alimentos hasta que se consideraran sus peticiones para mejorar las condiciones de detención. Desde entonces nosotros estamos aquí luchando, siguiendo el liderazgo de la gente detenida para que este lugar desaparezca, pero también para que esta agencia desaparezca por completo. La Migra se ha visto en la necesidad de convertirse en la policía de represión política de la administración de Trump. Mi proceso aún continúa. La última corte que teníamos fue retrasada y mi próxima audiencia será hasta junio 26. Pero a pesar de las tácticas de intimidación que la Migra ha hecho en nuestra contra, nosotros no vamos a parar, porque si algo hemos aprendido de la gente detenida es que no le tenemos miedo a la Migra. ICE considers that sort of their flagship detention center. This is the place where they're saying they're doing things well and people are starving themselves to get out, then it needs to be shut down as an example to the rest of the country. Nos hemos estado organizando para protestar afuera del centro de detención para que sepan que no están solos. My name is Tunkara. Like Maura said, my husband is here, and he asked his ICE officer, "I'm really sick, and I don't know if I'm going to live or die." And the ICE officer said to him, "You'll get your surgery before we deport you." So he's like, "Well, I don't want to be deported. I want to live for my children and my wife. I don't want to be deported." Some of the differences between the Obama era and the Trump era is que los de Trump no tienen vergüenza. They have no shame. And so while the Obama administration was doing terrible things to our communities, and we could call out the differences between their rhetoric of human rights and civil rights and the actions on the ground. Now, the folks on top, their rhetoric is one of open hate and racism. I got to talk to Maru about the human cost this rhetoric has on our lives. El día que yo me tuve que entregar con ICE fue un día muy difícil para mí. Fue un día, o sea, pensar nomás que yo me tenía que entregar a este instituto que destroza familias, donde yo no sé si voy a regresar, y tener que decirle a mi mamá, me voy a entregar. Fue muy difícil para ella. Me dijo, no, Alejandra, yo no tengo 2 años que darles. Tú me dijiste que no ibas a regresar a ese lugar. Tuve que ser fuerte para las dos y hablar con ella y decirle que es lo que tengo que hacer, es ese paso que tengo que tomar para resistir y enseñarles a ellos que no me voy a dar por vencida. Y yo sabía que la comunidad iba a apoyarme en este proceso. Pues nosotros no esperábamos que por ICE llegara a mi puerta vía correo certificado. Abrí la puerta y cuando vi el sobre me imaginé que era porque vi el logo, pero cometí el error de darle la carta a mi hija para firmar porque era correo certificado, y cuando vi, mi hija ya había deshecho el sobre y estaba llorando. Entonces lo primero que pensé es que no hay familias que estén preparadas absolutamente para esto y que realmente no debe de haber familias que se preparen para esto. Entonces, aunque mi hija sabía por muchos años que esta era nuestra situación, no deja de doler cuando los padres de familia, y entiendo a tu mamá, no debemos estar separados de nuestros hijos, y pensar que hay la posibilidad que no tengas a tu hija al lado es devastante, ¿no? Entonces, me dolió verla llorar. Y cada vez que he visto a mi hija llorar, he pensado que esa va a ser la última vez que alguien la va a hacer llorar. Y por eso decidimos hacer mi caso público y seguir luchando. Y chingar la migra. Y que chinga la migra. Hola, aquí estamos en Seattle con nuestros compas que están cerrando la calle en el nombre de todo el pueblo. We chose this location specifically because this is the collaboration of the institutions that are oppressing our folks. We have the Department of License, which is DMV. We have ICE. We have the police. I do it for my people. Yo lo hago por mi
Mijente! I've been trying to show up to Northwest Detention Center Resistance events because our issues are connected and it's my liberation, you know? Until we are all free, it doesn't matter that we're getting a few of our folks out. We gotta destroy these walls. And the police and ICE is the same shit.